¿Qué tal, muchachos? Excelente tarde, ¿cómo están? Espero que todos estén muy bien y pues vamos a dar continuidad a nuestras sesiones de amparo. En este supuesto, recuerden ustedes que estamos platicando respecto de la ejecución o inejecución en materia de amparo, que será pues el tema más importante, y me atrevo a decir que es el tema más importante porque prácticamente en este tema estamos culminando prácticamente todo aquello que se trabajó durante la secuela constitucional o secuela procedimental constitucional, como ya lo habíamos establecido en videos anteriores. Ahora vamos a referirnos propiamente, daremos continuidad propiamente al periodo de ejecución o inejecución de la sentencia. Recordemos brevemente que estamos ubicándonos en el supuesto donde se concede la protección constitucional, se concede el amparo y la protección de la justicia de la Unión a un quejoso, y esas son las reglas de las que estamos platicando en este momento. Ahora, recuerden, ¿qué pasa si se concede la protección constitucional en materia de amparo directo, tramitado en su forma directa o tramitado en su forma indirecta, y las autoridades responsables que se han señalado como responsables de la emisión de los actos que se reclaman a través del medio de amparo, del medio de control constitucional, conocido como el amparo? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Recuerden que hablamos propiamente de varios supuestos. Y ahora vamos a referirnos específicamente al amparo tramitado en su forma indirecta. ¿Qué pasa en el caso del amparo tramitado en su forma indirecta y con referencia específica a las ejecutores en materia de amparo? Vamos a entenderlo de esta manera. Si nosotros solicitamos la protección constitucional o el amparo en la manera o en la forma indirecta, ¿qué pasa si al final conceden la protección constitucional y las autoridades responsables que han señalado o que se han señalado por parte del quejoso como responsables no dan cumplimiento al acto reclamado? Pues si la ejecutoria en materia de amparo tratándose específicamente de la forma indirecta, no queda cumplida dentro del plazo legal, en primera instancia se van a establecer pues las multas legales o las multas que hemos platicado en el video. Remitirse por favor al video de multas y de medidas de apremio y de sanciones. En primera instancia, la autoridad responsable se va a hacer acreedora a las multas respectivas. Después, naturalmente, se va a hacer el pronunciamiento respectivo por parte del juzgador de distrito o por parte de la autoridad correspondiente. Se va a hacer el pronunciamiento respectivo de que en ese sentido no se dio cumplimiento a la ejecutoria correspondiente. ¿Y qué pasa cuando no se da cumplimiento a la ejecutoria correspondiente? Inmediatamente el juzgado de distrito tendrá que remitir los autos en virtud de que emite un auto diciendo formalmente que no se dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo dentro del plazo establecido por la ley. Dicta el acuerdo respectivo, declarando entonces que no se dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo, y automáticamente se va a remitir al tribunal colegiado de circuito en la materia que corresponda. ¿Okay? Cuando se remite el expediente y todas y cada una de las constancias se remiten al tribunal colegiado de circuito respecto a la materia que corresponda, en primera instancia se van a notificar a las autoridades responsables y a los superiores jerárquicos. Oye, autoridad responsable, tú debiste haber acatado esta ejecutoria de amparo, no lo hiciste. También voy a notificar a tu superior jerárquico de que no has dado cumplimiento a esta ejecutoria, y nada más te aviso que ya dicté el pronunciamiento en el sentido de que no cumpliste la ejecutoria y ya remití todas mis constancias al superior jerárquico, que en este caso será el tribunal colegiado de circuito. Esto con independencia de que te voy a imponer una multa, como lo que hemos dicho anteriormente, independientemente de las destituciones de los cargos que se acuerden en su momento y de las responsabilidades a las que se hagan acreedores y castigos en un momento dado. ¿Okay? Los titulares de las autoridades responsables también van a ser responsables por la inejecución en materia de amparo de sus obligadas, independientemente de que hayan dejado o no el puesto. Y vamos a considerar entonces, se considera el incumplimiento por parte de la autoridad. También vamos a considerar que la autoridad incumple la ejecutoria de amparo cuando también se retrasa. Cuando se retrasa en el cumplimiento, no da cumplimiento dentro del plazo establecido, o lleva a cabo una serie de evasiones o procedimientos legales. Obviamente esta autoridad responsable ejecuta estos procedimientos legales o estas prácticas dilatorias, o cualquier tipo de autoridad
en la que intervenga llevan a cabo este tipo de actuaciones que tienden a dilatar el procedimiento. Si la autoridad en este momento acredita que la ejecutoria de amparo está en proceso de ser cumplida o acredita que está estudiando o está trabajando en ello, entonces por una única ocasión el juzgador de distrito va a poder dar una prórroga prudente en derecho, obviamente de manera justificada, para que pueda en su momento dar cumplimiento a la ejecutoria, y se acredita entonces que está en proceso y está justificada el retraso, entonces el órgano jurisdiccional propiamente va a poder dar este prórroga solamente una sola vez, y esto no implica que no se vayan a dejar de establecer o de aplicar todos aquellos apercibimientos y todas aquellas multas o sanciones que la propia ley de amparo establece. Podemos también imponer una serie de sanciones al juez de distrito si fuera necesario, en el caso de que no remita en su momento al tribunal colegiado de circuito para dar aviso de que la autoridad responsable cumplió o no cumplió con esa ejecutoria en materia de amparo, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa si es necesario precisar, definir o concretar de qué manera se va a llevar a cabo el acto reclamado, o de qué manera de qué manera se va a llevar a cabo el cumplimiento de la ejecutoria en materia de amparo? Yo voy a cumplir como autoridad responsable la ejecutoria en materia de amparo, y a lo mejor es necesario, en la propia sentencia constitucional me establecen que se debe de precisar, definir o concretar la manera en que se va a completar o cumplir esa ejecutoria, pues necesariamente se tiene que haber un incidente para que de esta manera la autoridad responsable que va a cumplir esa ejecutoria de amparo indica específicamente cómo es que va a dar cumplimiento o cómo va a precisar, a definir o a concretar esta ejecutoria en materia de amparo, ¿ok? Bueno, entonces cuando se remitan los autos al colegiado, regresando un poco a la historia, vamos a pensar que la autoridad responsable no ejecutó o no dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Recuerden ustedes que todos estos autos infieren o se transmiten o se remiten al colegiado. El tribunal, el juzgado de distrito o el unitario de circuito, recuerden que estamos hablando del amparo tramitado en su manera indirecta, ya sea el tribunal unitario de circuito o el juzgado de distrito, van a remitir sus actuaciones al colegiado y van a abrir un cuadernillo, van a dejar una constancia en su juzgado propiamente dicho, van a sacar copias certificadas de todo lo actuado, van a abrir un cuadernillo, lo van a dejar de resguardo y en el recinto judicial, porque todas las constancias del medio de amparo, del amparo como medio de control constitucional, se van a remitir propiamente al tribunal colegiado de circuito correspondiente, ¿ok? Entonces el colegiado, una vez que recibe todas estas actuaciones, en primera instancia va a radicar el expediente y va a abrir propiamente un asunto respecto de la inejecución de esta ejecutoria en materia de amparo, e inmediatamente va a dar notificación o va a notificar a las partes, va a notificar al quejoso, va a notificar a las autoridades responsables respecto de la radicación de este proceso de inejecución, y se va a abocar propiamente al estudio propiamente de las actuaciones del ACUO, o propiamente se va a abocar a las actuaciones, a estudiar las actuaciones del juzgado de distrito, porque el juzgado de distrito consideró que no dio ejecución la autoridad responsable a esta ejecutoria de amparo. Y obviamente hay dos posibilidades. Se va a abocar al estudio del asunto propiamente dicho. A ver, juez de distrito, tribunal unitario de circuito, ¿por qué consideras que la autoridad responsable no dio cumplimiento a la ejecutoria? Voy a estudiar esto, lo voy a radicar, voy a notificar a las partes que yo, colegiado, lo estoy conociendo, y hay dos posibilidades. Al final va a emitir una resolución en la que determine finalmente que sí se incumplió la ejecutoria en materia de amparo o no. O si hay un incumplimiento, o sea, la autoridad responsable no acató la ejecutoria de amparo, no dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo, o bien, segunda posibilidad, que todo ya ha salido bien para la autoridad responsable, donde provee que sí se da cumplimiento a la ejecutoria de amparo y la autoridad responsable, pues prácticamente no hay nada que reclamarle, ¿ok? ¿Qué pasa entonces? Si al principio el tribunal colegiado de circuito determina en efecto que la autoridad responsable no dio cumplimiento a la ejecutoria en materia de amparo? Pues
Pues para empezar va a remitir todos los autos ahora a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación va a hacer un proyecto de separación del cargo de la autoridad responsable, independientemente de las sanciones a las que será acreedor, y también del superior jerárquico de la autoridad responsable. Le va a notificar tanto a la autoridad responsable como a su superior jerárquico. Los dos se pueden hacer acreedor a algún tipo de sanción, algún tipo de multa, algún tipo de, si lo hubiere en su momento. Recuerden los delitos en materia especial de amparo. Si hubiera algún delito por ahí, pues tendrá que llevar a cabo las acciones correspondientes para la persecución de dicho delito, pero va a notificar y va a hacer un proyecto de separación del cargo de las autoridades responsables. Si la autoridad, más bien si la ejecutoria en materia de amparo no se cumplió, entonces dentro del plazo establecido, y se trata de amparo directo, pues prácticamente vamos a hacer exactamente lo mismo. Recuerden que el amparo directo se substancia, se presenta ante la autoridad responsable y se conoce y se resuelve por parte de los tribunales colegiados de circuito. Vamos a seguir exactamente las mismas normas. La autoridad que concede propiamente la protección constitucional en materia de amparo directo, pues será el Tribunal Colegiado de Circuito. Va a abrir propiamente la misma incidencia si hay una ejecución. De igual manera, va a abrir una incidencia, bueno, va a abrir un expediente, propiamente va a notificar a las autoridades responsables, se va a abocar, va a emitir una resolución después de las notificaciones y la radicación. Si considera que hay inejecución, remitirá los autos a la corte, y si no, pues prácticamente se entenderá que se dio cumplimiento propiamente a la ejecutoria en materia de amparo, ¿ok? Y bueno, pues propiamente lo mismo, pues exactamente lo mismo, cuando en el amparo directo se remiten los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se va a hacer un proyecto también de separación de las autoridades, independientemente de las sanciones que correspondan. Y bueno, el superior jerárquico también de la autoridad responsable en materia de amparo directo, siempre y cuando se establezcan o se cumplan todas las formalidades establecidas por la ley, se va a entender que puede haber incumplido también la ejecutoria en materia de amparo, ¿ok? ¿Qué vamos a tener también por superior jerárquico para efecto de este incumplimiento de inejecución en materia de amparo? Pues en primera instancia, el superior jerárquico en materia de amparo, vamos a entender que el superior jerárquico es aquella persona. El superior jerárquico es la autoridad, vamos a pensar que es una autoridad responsable, que establecido de acuerdo a los principios de la ley, va a ejercer sobre la autoridad responsable un poder o un mando capaz de obligarle para que actúe o deje de actuar en la forma exigida en una sentencia en materia de amparo. Entonces vamos a pensarlo de otra manera. Repito el concepto. ¿Qué se va a entender que es una autoridad, que es un superior jerárquico en materia de amparo? ¿Ok? El superior jerárquico en materia de amparo lo vamos a entender propiamente como una autoridad. También va a ser una autoridad responsable que, de acuerdo con la ley, va a ejercer sobre la autoridad responsable propiamente señalada un poder, un mandato lo suficientemente fuerte como para constreñir a la autoridad responsable o para obligarla para actuar o dejar de actuar con referencia a las exigencias que se indican en una ejecutoria en materia de amparo, es decir, en una sentencia. O bien también para indicarle el superior jerárquico a la autoridad responsable. También se entiende eso por autoridad. La autoridad o el superior jerárquico en materia de amparo también tiene la capacidad para decirle a la autoridad responsable que por sí misma dé cumplimiento como lo tenga que hacer a la ejecutoria en materia de amparo, ¿ok? Repito esto, también el superior jerárquico tiene la capacidad, y se va a entender en amparo para estos efectos, tiene la capacidad para indicar a la autoridad responsable que dé cumplimiento propiamente a la ejecutoria en materia de amparo por sí misma, ¿ok? Y entonces la autoridad requerida como superior jerárquica también va a incurrir en responsabilidad por falta de cumplimiento de las sentencias respecto de las ejecutorias en materia de amparo, y va a ser responsable también y señalada como autoridad contra aquellos actos conforme a los que se hubiera concedido el amparo o la protección constitucional. En pocas palabras, la autoridad responsable o la autoridad requerida y el superior jerárquico, ambos van a ser responsables respecto del cumplimiento, de la ejecución o inejecución de una sentencia en materia de amparo, ¿ok? Y bueno, hasta este momento dejamos esta sesión. Seguimos con el cumplimiento de las ejecutorias en materia de amparo.
Espero que no tengan ninguna duda. Si tienen alguna duda, también les pido que me lo hagan llegar o me lo transmitan a través de los medios que ya conocemos. El WhatsApp, el correo electrónico, el chat, el Classroom. Y por favor les pido que, como siempre, hagan énfasis en su estudio y tengan ustedes una excelente tarde. Nos estamos refiriendo a la próxima sesión. Saludos a todos, muchachos.